¿Quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos? Buscamos entre reyes y esclavos, sabios y profetas, pero no se halló a nadie, ni en la tierra ni bajo ella, ni siquiera en el cielo. Nadie era digno. Y cuando la esperanza parecía perderse, entre las lágrimas del universo, una voz majestuosa proclamó: «He aquí el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado. Él es digno». Yo, Juan, hermano de ustedes en la tribulación y partícipe del reino de Cristo, estaba en la isla de Patmos, exiliado por proclamar la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Era el día del Señor. En oración, mi espíritu fue arrebatado y entonces una voz resonó detrás de mí como el eco de trompetas celestiales. «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro todo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias». Me volví para ver quién hablaba y lo que vi fue glorioso. En medio de 7 candelabros de oro estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Llevaba una túnica larga ceñida con un cinturón de oro. Su cabeza y cabellos eran blancos como la lana, sus ojos como fuego penetrante, sus pies como bronce fundido en el horno, y su voz era como el rugido de muchas aguas. En su diestra sostenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro brillaba como el sol en todo su esplendor. Caí como muerto a sus pies. Pero él puso su mano derecha sobre mí y dijo: «No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por siempre, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Me ordenó escribir lo que había visto, lo que es y lo que ha de venir. Luego me explicó el misterio de las estrellas y los candelabros. Las estrellas son los ángeles de las iglesias y los candelabros representan a las iglesias mismas. Así comenzó la revelación. A la iglesia de Éfeso: «Esto dice el que tiene las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu perseverancia. Sé que no toleras a los malvados, que has desenmascarado a los falsos apóstoles y que no te has cansado trabajando por mi causa. Pero tengo algo contra ti. Has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no lo haces, quitaré tu candelabro. Aunque esto tienes a favor: aborreces las obras de los nicolaítas, que también yo detesto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna: esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora vive. Sé por lo que pasas. Conozco tu aflicción, tu pobreza, aunque eres rico, y los insultos de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a sufrir. Algunos serán echados en prisión, serán probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la segunda muerte». A la iglesia de Pérgamo: esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sé dónde habitas, en donde está el trono de Satanás. Pero has mantenido mi nombre y no negaste tu fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que siguen la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balac a poner tropiezos al pueblo de Israel, incitándolos a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer inmoralidad. También toleras a los que siguen la doctrina de los nicolaítas. Arrepiéntete, si no, vendré pronto y lucharé contra ellos con la espada de mi boca. Al que venciere le daré el maná escondido y una piedrecita blanca, con un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino quien lo recibe. A la iglesia de Tiatira:
Esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como fuego y sus pies como bronce ardiente. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Tus últimas obras son mayores que las primeras, pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Ella enseña y seduce a mis siervos a fornicar y comer de lo sacrificado a ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Por eso la echaré en cama y en gran tribulación a quienes adulteran con ella si no se arrepienten. A sus hijos los heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo escudriño los corazones. A cada uno daré según sus obras. Pero a ustedes, que no siguen esta doctrina ni han conocido las profundidades de Satanás, no les impondré otra carga. Retengan lo que tienen hasta que yo venga. Al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Las gobernará con vara de hierro y las desmenuzará como vasijas, y le daré la estrella de la mañana. Así concluyeron las primeras visiones. No eran simples mensajes, eran juicios vivos, instrucciones divinas y promesas gloriosas del Rey de Reyes. Pero su tormento duraba 5 meses, un dolor tan insoportable que muchos deseaban morir, pero la muerte les era negada. Sus apariencias eran de pesadilla, cuerpos como caballos de guerra, coronas de oro sobre sus cabezas, rostros humanos con cabellos largos como de mujer, dientes feroces como de león, corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como carros que galopaban hacia la batalla. Una visión que congelaba el alma, y aún queda más por revelar, impulsados por caballos desbocados que corren con furia hacia el combate. Sus colas semejaban a las de escorpiones, y en ellas residía el poder de infligir tormento durante 5 meses a los hombres. Sobre ellas reinaba el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión, el destructor. Este fue el primer ay, pero aún restaban otros 2 que estremecerían la tierra. Cuando el 6º ángel tocó su trompeta, escuché una voz que brotaba desde los 4 cuernos del altar de oro que se encontraba delante de Dios. Esa voz ordenó liberar a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Ellos habían sido preparados específicamente para aquella hora, aquel día, mes y año, con el propósito de destruir a la 1/3 parte de la humanidad. Y de pronto emergió un ejército gigantesco de jinetes, 200 millones en número, avanzando como una marea imparable. Sus monturas eran temibles, llevaban corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como las de leones, y de sus fauces surgían llamas, humo y azufre. Con esas 3 plagas, millones perecieron. Además, sus colas se asemejaban a serpientes, con cabezas que mordían y herían sin compasión. A pesar del horror, del dolor y la muerte, los hombres que sobrevivieron no se arrepintieron. Continuaron aferrados a sus ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, objetos muertos que no oyen ni caminan. Persistieron en sus crímenes, en sus hechicerías, en sus perversiones y en sus robos como si nada los pudiera quebrar. Pero, entonces, una visión completamente distinta descendió del cielo. Vi a un ángel de majestad, indescriptible, que bajaba cubierto por una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro brillaba como el sol, y sus pies eran columnas de fuego. En su mano sostenía un pequeño rollo, ya abierto. El ángel colocó un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, como si reclamara toda la creación para sí, y clamó con una voz tan potente como el rugido de un león. Cuando habló, 7 truenos hicieron oír sus voces. Me preparé para escribir lo que decían, pero una voz desde lo alto me detuvo. Sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Sentí entonces el misterio, el límite entre lo revelado y lo oculto, lo que debe conocerse y lo que Dios ha decidido guardar en silencio.
Aquel ángel alzó su mano hacia el cielo y juró por aquel que vive por siempre, el Creador del cielo, la tierra y el mar, declarando que el tiempo ya no se dilataría más. En los días en que el séptimo ángel haga sonar su trompeta, se consumará el misterio de Dios, tal como lo anunció a sus siervos los profetas. Era el anuncio del cumplimiento final, el desenlace de toda la historia, la redención y el juicio avanzando sin pausa hacia su destino final. Luego, aquella voz celestial volvió a dirigirse a mí. Ve y toma el pequeño rollo de la mano del ángel que está sobre el mar y la tierra. Me acerqué con temor reverente y pedí el rollo. Tómalo y cómelo, me dijo. Te sabrá dulce en la boca como miel, pero te amargará el vientre. Lo tomé y lo devoré. En mi boca fue dulce como promesa, pero en mi interior se volvió amargo como lamento. Entonces se me ordenó: debes seguir profetizando sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. El rollo, con su dulzura y amargura, simbolizaba la dualidad de la palabra de Dios, la gloria de sus promesas y la dureza de sus juicios. Aquella experiencia me preparaba para lo que vendría, para anunciar la verdad sin importar cuán dolorosa fuese. Luego se me dio una vara similar a una caña y me fue dicho: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero deja fuera el atrio exterior, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Entonces escuché sobre 2 testigos que Dios enviaría con poder y que profetizarían durante 1260 días, cubiertos de ropas ásperas de silicio. Estos testigos eran llamados los 2 olivos y los 2 candeleros, que se mantenían en pie delante del Señor de la tierra. Su misión sería predicar la verdad en un mundo que los rechazaría. Ellos estarían ungidos con poder divino. Si alguien intentara dañarlos, fuego saldría de sus bocas y consumiría a sus enemigos. Tendrían autoridad para cerrar el cielo y detener la lluvia, para convertir las aguas en sangre y herir la tierra con plagas cuantas veces quisieran. Y comprendí entonces, con un estremecimiento que no podré olvidar jamás, que todo el cielo, todo el universo, gira en torno a este momento. La adoración perfecta al Hijo inmolado, al León que venció como Cordero. Y mi alma se rindió, como los ancianos, como los ángeles, como los vivientes, porque Él es digno. Y en medio de aquella adoración sagrada, escuché algo que estremeció cada rincón de mi alma. Toda criatura en el cielo, sobre la tierra, bajo ella y en el mar, proclamaba con una sola voz: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes dijeron amén, y los ancianos, sin dudarlo, se postraron en profunda reverencia, adorando. En ese instante comprendí que no había otro en toda la creación digno de abrir el libro sellado, solo el Cordero inmolado, Jesucristo. Su entrega lo había hecho digno, su sangre lo había exaltado, y su victoria aseguraba que cada propósito eterno de Dios se cumpliría sin desvío alguno. Y entonces comenzó la revelación que cambiaría todo. Vi cuando el Cordero rompió el primer sello. Uno de los seres vivientes tronó con voz como un huracán: ven. Y miré, un caballo blanco surgió con fuerza descomunal. El jinete portaba un arco y recibió una corona. Partió como conquistador, con sed de dominio. Representaba la falsa paz, el liderazgo que promete salvación, pero conduce al control y al engaño. Era el inicio del desequilibrio. Cuando abrió el segundo sello, el segundo ser viviente clamó: ven. Y apareció un caballo rojo, ardiente como sangre viva.
A su jinete se le concedió el poder de quitar la paz de la tierra, incitando a los hombres a matarse unos a otros. Sostenía una gran espada. Este jinete simbolizaba la guerra desatada, el conflicto que divide, destruye y arrastra a naciones enteras a la oscuridad del odio. El tercer sello fue roto y el tercer ser viviente habló. ¡Ven! Apareció un caballo negro. El jinete portaba una balanza en su mano. Entonces escuché una voz que decía: 1 kilo de trigo por 1 denario, 3 kilos de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Era el espíritu del hambre, la escasez brutal que oprime a los pobres mientras la opulencia de unos pocos permanece intacta. Un mundo dividido entre la necesidad y el exceso. Y entonces el cuarto sello. ¡Ven!, rugió el cuarto ser viviente, y surgió un caballo amarillo, pálido como la muerte misma. Su jinete se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Recibieron autoridad sobre la cuarta parte de la tierra: espada, hambre, pestilencia y fieras, la muerte desatada en su forma más cruda y siniestra. El quinto sello reveló el altar celestial. Bajo él, las almas de los mártires que murieron por la palabra de Dios clamaban con voz potente: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas ni vengas nuestra sangre de los que habitan en la tierra? A cada uno se le dio una vestidura blanca y se les dijo que descansaran aún un poco, hasta que se completara el número de los que también habrían de morir como ellos. Era la paciencia de los que han entregado todo, esperando justicia eterna. Y luego, el sexto sello. Un estremecimiento sacudió la tierra, un terremoto colosal, el sol oscurecido como silicio, la luna teñida de sangre, estrellas caían como higos verdes bajo un viento huracanado. El cielo se enrolló como un pergamino y cada montaña, cada isla, fue removida de su lugar. Los poderosos de la tierra, reyes, generales, ricos, esclavos y libres huyeron. Se escondieron en cuevas, rogaron a las montañas: caed sobre nosotros, ocúltanos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira había llegado, y nadie, absolutamente nadie, podía permanecer en pie. Los primeros 6 sellos habían desatado la secuencia del juicio divino: engaño, guerra, hambre, muerte, clamor de los santos y señales cósmicas. Y antes del séptimo, un respiro, una pausa sagrada, una señal de que Dios aún separa, protege y llama. Vi a 4 ángeles en los extremos de la tierra, deteniendo los vientos, impidiendo que soplaran sobre mar, tierra o árbol. Entonces, otro ángel emergió del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Con voz potente gritó a los 4 ángeles: no dañéis la tierra ni el mar hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y entonces oí el número: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 12,000 de Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Cada uno marcado, apartado, protegido. Ellos eran los escogidos, los que serían preservados en medio de la tormenta, testigos de la fidelidad de Dios. Pero no eran los únicos. Después de esto, mis ojos contemplaron algo aún más sublime. Una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de blanco con palmas en las manos, clamando con voz poderosa: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y así, entre sellos, juicios, lágrimas y cantos, comprendí la magnitud del plan divino. Porque aunque el juicio se desata, también lo hace la redención. Y en medio del caos brilla la promesa. El Cordero reina y su victoria es segura. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza
sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma temblaba, el aire mismo parecía contener el aliento ante tanta gloria. Entonces, uno de los ancianos se acercó y me preguntó con ternura: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Respondí con humildad: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, y por eso están aquí, delante del trono, sirviendo día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su morada sobre ellos. No volverán a tener hambre ni sed. No caerá sobre ellos el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. En medio del caos y los juicios que caerán sobre la tierra, Dios promete refugio, protección y ternura para los suyos. Los 144,000 sellados representan a los consagrados y esta gran multitud, a todos los redimidos que han perseverado, que han sido fieles y han creído. Es un susurro de esperanza entre el estruendo del juicio, una señal de que la victoria ya fue escrita con sangre y gloria. Y luego vino el silencio, un silencio que no era vacío, sino santo, denso, como la eternidad misma. El Cordero rompió el séptimo sello, y el cielo entero quedó inmóvil por media hora. Cada alma celestial se recogió en reverencia ante lo que estaba por revelarse. Vi entonces 7 ángeles parados ante Dios, y a cada uno se le entregó una trompeta. Otro ángel se acercó al altar con un incensario de oro. Se le dio abundante incienso para mezclarlo con las oraciones de todos los santos. El aroma subió como una ofrenda viva al trono. Luego, el ángel llenó el incensario con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y entonces comenzaron los sonidos. Truenos, relámpagos, voces y un terremoto estremeció todo lo que respiraba. El juicio había comenzado. El primer ángel tocó su trompeta y granizo con fuego mezclado en sangre cayó sobre la tierra. La tercera parte de los árboles fue consumida y toda la hierba verde fue arrasada. La creación comenzó a arder. Luego, el segundo ángel tocó su trompeta. Algo como una montaña encendida fue arrojada al mar. La tercera parte del mar se volvió sangre, una tercera parte de las criaturas marinas murieron, y muchas naves fueron destruidas. El equilibrio del océano, ese mar profundo y misterioso, se quebró. El tercer ángel alzó su trompeta y una estrella ardiente como una antorcha descendió del cielo, cayendo sobre ríos y fuentes. Su nombre, Ajenjo. El agua se volvió amarga y muchos murieron al beberla. El juicio tocaba lo más vital, la vida misma. Entonces vino la cuarta trompeta, un golpe contra el cielo. La tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas fue oscurecida. La luz menguó, el día se redujo y la noche se volvió más densa. Una sombra espiritual se extendía sobre el mundo. Y en ese momento escuché un águila volando en medio del cielo, clamando con voz estremecedora: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra por los toques de las 3 trompetas que aún faltan! Era una advertencia que helaba la sangre. Lo que ya había sido terrible era solo el inicio. El horror apenas comenzaba. El quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que caía del cielo a la tierra. A esta estrella se le entregó la llave del abismo. Lo abrió y una nube espesa de humo emergió como de un horno encendido, cubriendo el sol y oscureciendo el aire. Del humo surgieron langostas, pero no eran insectos ordinarios, eran criaturas oscuras, con poder para herir como escorpiones.
Se les ordenó no tocar la vegetación, sino atacar solo a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Representaban a los mensajeros de Dios, portadores de la verdad, que enfrentarían odio, persecución y violencia, pero no retrocederían. Al finalizar su testimonio, la bestia que surgía del abismo lucharía contra ellos, los vencería y los mataría. Sus cuerpos sin vida yacerían en las calles de la gran ciudad, aquella que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor. Aún en la muerte, su testimonio estremecería a la tierra. Durante 3 días y medio, los cuerpos de aquellos 2 testigos yacieron expuestos ante los ojos del mundo. Gentes de todas las razas, pueblos, lenguas y naciones los contemplaron sin permitir que fueran sepultados. Los habitantes de la tierra celebraban su caída con euforia, reían, intercambiaban regalos, festejaban su muerte como si fuera una victoria, porque estos 2 profetas habían sido como espinas que herían su conciencia, anunciando un mensaje que los perturbaba. Pero tras ese aparente silencio de Dios, al cabo de 3 días y medio, algo sobrecogedor sucedió. El espíritu de vida, el aliento mismo del Dios eterno, entró en ellos. Se levantaron sobre sus pies con dignidad inquebrantable, y un terror profundo se apoderó de todos los que los veían. En ese instante, una voz poderosa resonó desde los cielos: «Subid acá». Y ellos ascendieron en una nube luminosa, mientras sus enemigos quedaban paralizados, atónitos, viendo con impotencia su gloriosa ascensión. En el mismo momento, la tierra tembló violentamente. 1/10 de la ciudad se vino abajo y 7,000 personas perecieron en el desastre. Los sobrevivientes, llenos de espanto, no tuvieron más opción que rendir gloria al Dios del cielo. Así concluyó el segundo ay, y entonces el 7º ángel hizo sonar su trompeta. El cielo estalló en voces majestuosas que proclamaban: «Los reinos del mundo han pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Los 24 ancianos, sentados en sus tronos ante la presencia de Dios, se postraron rostro en tierra y adoraron, diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar». Reconocían que el tiempo había llegado, el tiempo de la ira divina, el juicio de los muertos, la recompensa para los siervos fieles, para los profetas, los santos y todos los que temen su nombre, grandes y pequeños. Y también había llegado el momento de destruir a quienes corrompen y destruyen la tierra. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo y fue vista el arca del pacto en su santuario. Se escucharon truenos, voces y relámpagos. Un terremoto sacudió los cimientos del mundo y una tormenta de granizo cerró aquella escena sagrada. De pronto, una nueva señal apareció en los cielos. Una mujer radiante, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, apareció. Estaba encinta y clamaba con dolores de parto, con la angustia de dar a luz. Y entonces una segunda señal surgió con fuerza, un gran dragón rojo, de aspecto aterrador, con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas sobre sus cabezas. Su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó a la tierra. Aquel dragón aguardaba frente a la mujer, listo para devorar al hijo que estaba a punto de nacer. Pero la mujer dio a luz un hijo varón, destinado a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y ese niño fue arrebatado, llevado ante Dios y su trono, protegido del alcance del enemigo. La mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, donde sería sustentada durante 1260 días.
Entonces estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatían al dragón y a sus huestes. Fue una batalla feroz, pero el dragón no prevaleció. No hubo ya lugar para él ni para sus ángeles en los cielos. Fueron arrojados a la tierra. Aquel dragón es la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Y con él descendieron sus ángeles caídos. Al suceder esto, una voz poderosa se escuchó en el cielo. Ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Los vencieron por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y porque no amaron sus vidas incluso hasta la muerte. Por ello el cielo se alegró, y también todos los que moran en él. Pero ay de los que habitan la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, desató su ira persiguiendo a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para volar al desierto, al lugar donde sería protegida y alimentada, lejos de la presencia del dragón, durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces el dragón, en un intento desesperado por atraparla, vomitó de su boca un río como una corriente impetuosa, con la esperanza de arrastrarla. Pero la tierra se alió con la mujer. Abrió su boca y absorbió el río que el dragón había lanzado. La naturaleza misma se levantó para proteger a la escogida. La tierra, aún temblando por lo que había presenciado, fue testigo de la furia incontenible del dragón. Humillado, expuesto y derrotado en el cielo, su odio ardía como un fuego inextinguible. Al ver frustrados sus intentos de devorar al hijo de la mujer, desató su cólera contra los que quedaban, el resto de su descendencia. Aquellos que permanecen firmes, los que guardan los mandamientos de Dios y conservan el testimonio de Jesucristo. Era una guerra abierta contra los fieles, una cacería despiadada contra el pueblo de la promesa, la iglesia extendida a lo largo de la historia. Entonces vi surgir del mar una criatura monstruosa, oscura como el abismo de donde emergía. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos llevaba 10 coronas, cada cabeza marcada con nombres que blasfemaban contra lo sagrado. Su cuerpo parecía el de un leopardo, sus patas eran como las de un oso y su boca como la de un león rugiente. El dragón, símbolo vivo del engaño, le entregó su trono, su poder y su autoridad. Una de sus cabezas parecía mortalmente herida, pero su herida fue sanada, y esto provocó que todo el mundo se maravillara, rindiéndole culto no solo a la bestia, sino también al dragón que le había conferido su fuerza. Decían con temor, disfrazado de devoción: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá hacerle frente? Se le dio una boca para proferir palabras altaneras y blasfemias, y también se le permitió actuar durante 42 meses. Insultó al nombre de Dios, al santuario celestial y a los que moran con él. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, dominando a pueblos, lenguas y naciones. Todos los que habitaban en la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo, la adoraron sin resistencia. Aquí es donde se revela la perseverancia y la fe de los santos. Quien lleva a otros al cautiverio será llevado, quien mata a espada será muerto. Pero no terminó ahí. Surgió otra bestia, esta vez de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Imitaba dulzura, pero su voz escondía veneno. Esta segunda bestia ejercía todo el poder de la primera, obligando a los habitantes de la tierra a adorar a la imagen de la bestia cuya herida había sido curada.
obras señales impresionantes, incluso hacer descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Engañaba con sus prodigios, incitando a construir una imagen viviente de la bestia, y a esa imagen se le permitió hablar, ordenando matar a todos los que se negaran a adorarla. Bajo su mandato, se instituyó una marca. Todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, debían recibirla en la mano derecha o en la frente. Sin esa marca, sin ese nombre o número, nadie podía comprar ni vender. La economía y la supervivencia quedaron atrapadas en un sistema de control absoluto. Aquí es donde se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre, 666. Pero no todo estaba perdido. Vi al Cordero glorioso, de pie sobre el monte Sión. Con él estaban 144,000 sellados con el nombre de su Padre en la frente. Del cielo descendía una voz como el rugido de muchas aguas, como el retumbar de un trueno majestuoso, acompañada por un cántico celestial interpretado con arpas. Era un canto nuevo, una melodía sagrada que solo ellos podían entonar, porque habían sido redimidos como primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que se han mantenido puros, que siguen al Cordero donde quiera que va. En sus labios no hay mentira. Están sin mancha delante del trono de Dios. Entonces vi a 3 ángeles volando por el cielo, proclamando mensajes urgentes. El primero decía con voz fuerte: «Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». El segundo gritaba: ha caído Babilonia la grande, la que embriagó a las naciones con el vino de su prostitución». Y el tercero advertía con firmeza: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, y cualquiera que adore a la bestia, a su imagen, y reciba su marca en la frente o en la mano, beberá también del vino ardiente del juicio de Dios, que ha sido vertido sin mezcla en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento se elevará por los siglos de los siglos. No tendrán descanso, ni de día ni de noche, aquellos que se postraron ante la bestia y su imagen, ni tampoco quienes llevaron su marca. En este escenario sombrío se levanta la perseverancia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús con una firmeza incorruptible. Luego, una voz potente descendió del cielo y dijo: «Escribe, bienaventurados los que mueren en el Señor de aquí en adelante». Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Entonces miré, y vi una nube blanca, y sobre la nube alguien semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro sobre su cabeza y una hoz afilada en su mano. Otro ángel salió del templo, y con voz poderosa clamó al que estaba sentado sobre la nube: «Mete tu hoz y siega, porque la hora de cosechar ha llegado. La mies de la tierra está madura». Y el que estaba sentado sobre la nube lanzó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Después apareció otro ángel saliendo del templo celestial, también con una hoz afilada. Luego otro más. Desde el altar, el que tenía autoridad sobre el fuego clamó al ángel que tenía la hoz cortante: «Mete tu hoz y recoge los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras». El ángel obedeció, lanzó su hoz sobre la tierra y juntó la cosecha de la vid, arrojándola al gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y la sangre brotó del lagar hasta alcanzar los frenos de los caballos, extendiéndose por 1,600 estadios. Los 144,000 con el Cordero representan a los redimidos, aquellos que han permanecido puros y fieles en un mundo rendido ante la corrupción. Su adoración es un cántico nuevo,
una alabanza exclusiva de los que han seguido al Cordero con absoluta devoción. Los tres ángeles mensajeros no solo anuncian advertencias, sino que claman con urgencia: el tiempo del arrepentimiento es ahora, antes de que Babilonia caiga por completo y antes de que el castigo eterno se derrame sobre quienes dieron su lealtad en la bestia. La siega simboliza la gran separación final, los que serán recogidos para la vida eterna y los que serán aplastados en el juicio del lagar de la ira divina. El vino derramado no es solo justicia, es la plenitud de la santidad, de un Dios que no puede ser burlado. Y entonces fui testigo de otra señal poderosa y estremecedora. 7 ángeles se presentaron, llevando consigo las 7 últimas plagas. Con estas la ira de Dios alcanzaría su punto culminante. Delante de mí se extendía una visión majestuosa, algo como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y junto a él estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Ellos sostenían arpas de Dios y cantaban un himno glorioso, el cántico de Moisés, siervo del Altísimo, y el cántico del Cordero. Exclamaban: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de esta adoración sublime, se abrió el templo celestial, el tabernáculo del testimonio, y de allí salieron los 7 ángeles portando las plagas. Estaban vestidos con lino puro y brillante, ceñidos con cinturones de oro en sus pechos. Uno de los 4 seres vivientes les entregó 7 copas de oro, llenas de la ira del Dios que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo, manifestación de la gloria de Dios y de su poder absoluto. Nadie podía entrar en él hasta que las 7 plagas se completaran. Los redimidos que cantaban junto al mar de vidrio no eran simplemente sobrevivientes, eran vencedores. Habían resistido la seducción de la bestia, rechazado su sistema y ahora permanecían delante de Dios con vestiduras puras. El cántico que entonaban conectaba el pasado con el presente, el éxodo con el apocalipsis, la liberación de Egipto con la victoria final sobre la corrupción del mundo. Y las 7 copas que ahora iban a ser derramadas no eran solo castigo, eran la respuesta final de un Dios justo que juzga a una humanidad que persistió en su rebelión. La primera copa fue derramada sobre la tierra y brotaron llagas dolorosas en todos aquellos que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. La segunda cayó sobre el mar y éste se tornó sangre como de un cadáver. Toda vida marina murió. La tercera copa transformó los ríos y las aguas dulces también en sangre. El tercer ángel vertió su copa sobre los ríos y las fuentes de agua, y toda corriente se tiñó de sangre. No era solo un fenómeno físico, era justicia viva fluyendo, como un testimonio contra una humanidad que había derramado la sangre de los santos. Escuché entonces al ángel de las aguas decir con solemnidad: justo eres tú, oh Señor, el que es y el que era, el santo, porque has ejecutado este juicio. Ellos derramaron sangre, ahora beben sangre, es lo que merecen. Y otra voz se alzó desde el altar, poderosa y resonante: sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y el fuego del astro ardió como nunca antes. Los hombres fueron consumidos por un calor abrasador, quemados por el fuego del juicio. Sin embargo, en lugar de clamar por perdón, levantaron sus rostros hacia el cielo y maldijeron el nombre de Dios, el único que tiene poder sobre estas plagas. Ni aun entonces se arrepintieron ni le dieron gloria. La quinta copa fue derramada
sobre el trono de la bestia. Su reino fue envuelto en tinieblas tan densas que el dolor se volvió físico. La gente, en desesperación, mordía sus lenguas por la angustia, las llagas no sanaban y el corazón seguía endurecido. Aún así, no se volvieron a Dios, sino que lo blasfemaron más, rechazando la oportunidad de redención. El sexto ángel vertió su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron. No fue solo un cambio geográfico, fue una preparación divina. El camino para los reyes del Oriente fue despejado, un paso hacia el conflicto final. De la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salieron 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas. Estos espíritus eran demonios con poder para hacer señales y persuadir a los reyes de la tierra para la guerra suprema, el día del Dios Todopoderoso, conocido como Armagedón. Jesús mismo advirtió en medio de esta escena: «He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y su vergüenza no sea vista». Los reyes del mundo fueron congregados en un lugar simbólico y profético, llamado en hebreo Armagedón. Era la antesala del juicio definitivo. Entonces, el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el templo, desde el mismo trono celestial, se escuchó una voz gigantesca que decía: «¡Hecho está!». El cielo respondió con relámpagos, truenos y un terremoto como jamás se había sentido desde el principio del mundo. Las ciudades de las naciones se derrumbaron. La gran ciudad se partió en 3. Y Dios no olvidó a Babilonia, la grande. El cáliz de su furia le fue entregado para que lo bebiera hasta la última gota. Las islas desaparecieron, las montañas se desvanecieron, y un granizo colosal, del tamaño de un talento, cayó del cielo golpeando sin piedad. Aun bajo este castigo, los hombres persistieron en su rebelión, blasfemando contra Dios por la severidad de la plaga. Su orgullo era más denso que el granizo que caía. Entonces, uno de los 7 ángeles que llevaba las copas se acercó a mí y dijo: «Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella se han contaminado los reyes de la tierra, y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución». El ángel me llevó en el espíritu a un desierto, y allí contemplé a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, cubierta de nombres blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En su mano sostenía una copa de oro, llena de abominaciones, del veneno de su inmoralidad. En su frente estaba escrito un nombre que era un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Estaba embriagada, no de vino, sino de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, me quedé paralizado por el asombro, un asombro que quemaba por dentro. El ángel me preguntó: «¿Por qué te asombras? Te revelaré el misterio de esta mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que viste existía, ya no es, pero ha de subir del abismo para ir a su perdición. Los que habitan en la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán al contemplar a la bestia que fue, que no es y que está por volver». El ángel prosiguió con su revelación. Las 7 cabezas representan 7 colinas sobre las que se sienta la mujer, pero también son 7 reyes. 5 de ellos ya han caído, uno permanece y otro está por llegar, aunque por poco tiempo. La bestia que era y ya no es, también es el octavo, y procede de entre los 7, y su destino final es la perdición. En cuanto a los 10 cuernos,
Simbolizan a 10 reyes que aún no han recibido su reino, pero recibirán autoridad como reyes por una breve hora, aliados con la bestia. Todos ellos comparten un mismo propósito: entregar su poder y autoridad a la bestia. Ellos se levantarán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. El ángel también me explicó que las aguas sobre las que reposa la mujer representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas, y los 10 cuernos y la bestia, al final, se volverán contra ella. La dejarán arruinada, desnuda, devorarán su carne y la consumirán con fuego, porque Dios mismo ha puesto en sus corazones cumplir su propósito, unirse para entregar su dominio a la bestia, hasta que se cumpla por completo la palabra de Dios. La mujer que viste, me dijo, es esa gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Después de esta visión, vi a otro ángel descender del cielo con un poder inmenso, y la tierra resplandeció con su gloria. Proclamó con voz potente: ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en morada de demonios, guarida de espíritus impuros y albergue de aves detestables, porque todas las naciones han bebido del vino de su desenfreno. Los reyes de la tierra se han unido a ella en su prostitución, y los comerciantes del mundo se han enriquecido con su lujoso exceso. Entonces escuché otra voz desde el cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha recordado sus maldades. Pagadle como ella os pagó. Devolvedle el doble conforme a sus actos. En la copa que preparó, vertedle el doble. Ella se glorificó y vivió en opulencia. Por tanto, dadle tormento y llanto, porque dice en su corazón: estoy sentada como reina, no soy viuda, jamás conoceré el lamento. Por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, hambre y fuego, porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Los reyes que compartieron con ella sus lujos llorarán al ver el humo de su devastación. Permanecerán lejos, temiendo su castigo, y exclamarán: ay, ay de ti, gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio. También los mercaderes de la tierra llorarán, porque nadie comprará más sus mercancías: oro, plata, piedras preciosas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, maderas finas, marfil, bronce, hierro, mármol, especias, perfumes, vino, aceite, harina, trigo, ganado, ovejas, caballos, carruajes, esclavos y almas humanas. Los frutos que tu alma deseaba se han ido. Todo lujo y esplendor han desaparecido y nunca más volverán a encontrarse. Los comerciantes, aterrados, permanecerán lejos, llorando por su pérdida. Ay, ay de ti, gran ciudad, te vestías con lino fino, púrpura y escarlata, adornada con oro, joyas y perlas, y en una sola hora ha sido arrasada tanta riqueza. Todos los navegantes, capitanes, marineros y los que trabajan en el mar se detendrán, observarán el humo de su ruina y gritarán: ¿qué ciudad fue jamás como esta gran ciudad? Arrojarán polvo sobre sus cabezas y llorando exclamarán: ¡ay, ay de la gran ciudad! En ella se enriquecieron todos los que tenían barcos en el mar, y en una sola hora ha sido reducida a nada. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra enorme como una gran rueda de molino y la lanzó al mar diciendo: así será derribada con ímpetu Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Nunca más se oirá en ti música de arpas, flautas o trompetas. Ningún artesano hallará oficio en ti. Ningún molino trabajará.
ni lámpara brillará, ni la voz del esposo o de la esposa resonará, porque tus comerciantes eran los grandes del mundo, y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En ti se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Entonces escuché una gran voz, como el estruendo de muchas aguas, una multitud que exclamaba: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran corruptora de la tierra y ha vengado la sangre de sus siervos. Y otra vez dijeron: ¡Aleluya! El humo de su juicio sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, diciendo: Amén, aleluya. Entonces una voz salió del trono diciendo: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, tanto pequeños como grandes, como un estruendo de aguas poderosas y el eco retumbante de truenos majestuosos. Se alzó una voz en el cielo que exclamaba: ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. La alegría celestial era incontenible. Regocijémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le concedió vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente. Ese lino representa las acciones justas de los santos. Entonces el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y agregó: estas son palabras verdaderas de Dios. No pude evitar caer a sus pies para adorarlo, pero él me detuvo. No lo hagas. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora solo a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu que da vida a la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y allí estaba él, montado sobre un caballo blanco. Su nombre, fiel y verdadero. Juzga con justicia y pelea con integridad. Sus ojos ardían como llamas de fuego, y en su cabeza había muchas coronas. Tenía un nombre que nadie conocía sino él mismo. Vestía una túnica teñida en sangre, y su nombre era la Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo le seguían, montados sobre caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y puro. De su boca salía una espada aguda, con la cual herirá a las naciones. Las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino de la furia del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo está escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Vi a un ángel de pie en el sol, y clamó con gran voz a todas las aves que vuelan por el cielo: venid, reuníos para la gran cena de Dios. Comed carne de reyes, de capitanes, de valientes, de caballos y de sus jinetes, de libres y esclavos, de pequeños y grandes. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta que había hecho señales para engañar a los que recibieron su marca y adoraron su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del jinete celestial, y todas las aves se saciaron con sus carnes. Vi a un ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Capturó al dragón, aquella antigua serpiente que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló su prisión para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de eso, sería liberado por un corto tiempo. Vi tronos, y en ellos se sentaron aquellos a quienes se les había concedido autoridad para juzgar.
También vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes o manos. Vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. El resto de los muertos no revivió hasta que se completaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Pero al cumplirse esos 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá a engañar a las naciones de los 4 extremos de la tierra, Gog y Magog, y las reunirá para la batalla. Su número será como la arena del mar. Marcharán a través de la anchura de la tierra y rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descenderá fuego del cielo y los consumirá. El que los engañaba, el mismísimo Satanás, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Día y noche por toda la eternidad, el tormento no cesará. Entonces vi un gran trono blanco, majestuoso y aterrador, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo no pudieron resistir su presencia. Huyeron y no hallaron lugar donde esconderse. Ante ese trono estaban los muertos, grandes y pequeños, en pie, esperando juicio. Los libros fueron abiertos y también otro libro, el libro de la vida. Cada uno fue juzgado conforme a sus obras, según lo que estaba escrito en esos libros eternos. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y el Hades entregaron a los suyos, y todos fueron juzgados. Ninguno escapó. Entonces la muerte misma y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el final irreversible para quienes no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. También ellos fueron arrojados al lago ardiente, donde la separación de Dios es total. Luego, como una visión que desgarra lo viejo para dar paso a lo eterno, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Ya no existía el mar. Y entonces la vi, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, enviada por Dios, adornada como una novia que se prepara con pureza y esplendor para su esposo. Una voz poderosa emergió desde el trono y declaró: He aquí, el hogar de Dios está ahora entre los hombres. Él vivirá con ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, como un padre que consuela a su hijo, enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni lamento, ni llanto, ni dolor. Todo lo antiguo habrá desaparecido para siempre. El que estaba sentado en el trono habló otra vez. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: Escribe esto, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Luego me dijo: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al sediento le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mío. Pero los cobardes, los incrédulos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte, la definitiva. Entonces, uno de los 7 ángeles que sostenían las copas de las últimas plagas se acercó a mí y me dijo: Ven, te mostraré a la esposa, la mujer del Cordero. En el espíritu me llevó a una montaña alta y me mostró la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo desde Dios, resplandeciente con la gloria divina.
Su fulgor era como una piedra preciosa, como jaspe cristalino, vibrante y puro. La ciudad estaba rodeada por un gran muro alto, con 12 puertas, cada una custodiada por un ángel. Sobre cada puerta estaba escrito el nombre de una de las 12 tribus de Israel. El muro tenía también 12 cimientos, y en ellos estaban inscritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La ciudad era perfectamente simétrica. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales, aproximadamente 2.200 kilómetros. El muro se medía en 144 codos, según medida humana, que era la medida del ángel. Estaba hecho de jaspe, y toda la ciudad era de oro puro, brillante como el vidrio más limpio. Y no vi en ella ningún templo, porque el templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita del sol ni de la luna para iluminarse, porque la gloria de Dios la inunda y el Cordero es su luz eterna. Las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su esplendor. Sus puertas nunca se cerrarán durante el día y allí nunca habrá noche. A ella será llevada la gloria y la honra de las naciones. Nada impuro entrará jamás en ella. Nada impuro, ni quien cometa abominaciones o viva en la mentira podrá entrar en ella. Solo aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces el ángel me mostró un río puro, brillante como el cristal, que fluía desde el trono de Dios y del Cordero. Corría en medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, que produce 12 frutos, uno por cada mes, y cuyas hojas sirven para la sanidad de las naciones. Ya no existirá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán con gozo eterno. Contemplarán su rostro, y su nombre estará escrito en sus frentes. No habrá más noche, ni necesidad de lámparas, ni de la luz del sol, porque el Señor Dios será su luz, y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Jesús mismo declaró: he aquí, yo vengo tan pronto. Dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, oí y vi todas estas cosas, y cuando lo hice, caí postrado a los pies del ángel que me las mostraba para adorarlo. Pero él me dijo: no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de todos los que guardan las palabras de este libro. Adora solo a Dios. También me dijo: no selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. El que sea injusto, que siga siendo injusto. El impuro, que siga en su impureza, pero el justo que practique la justicia, y el santo, que siga santificándose. Jesús reiteró: he aquí, yo vengo pronto, y traigo conmigo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas, pues ellos tendrán derecho al árbol de la vida y podrán entrar por las puertas de la ciudad. Fuera quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para testificar estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que escucha también diga: ven. Y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo advierto a todo el que oye las palabras de esta profecía. Si alguno añade algo, Dios añadirá sobre él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol.
de la vida de la ciudad santa y de las bendiciones escritas aquí. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Y yo respondí: amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Si este mensaje ha hablado a tu vida, te invito ahora a que tomes un momento para compartir en los comentarios lo que Dios ha estado transformando en ti. ¿Qué parte de esta historia resonó contigo? Nos encantaría saber cómo Jesús está obrando en tu vida. Tu testimonio puede inspirar y fortalecer a otros. Y si este contenido bendijo tu corazón, ayúdanos a seguir llevando esta palabra a más personas. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas enseñanzas. Cada clic tuyo es una semilla que siembras para que más almas escuchen el mensaje de esperanza. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje por el Apocalipsis, una revelación que no solo advierte, sino que también llena de esperanza y promesa. Que esta palabra quede viva en tu corazón y que la luz del Cordero te acompañe hasta el día de su regreso. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente.